Ya puedes grabar. Ya, listo. Bueno, entonces empezamos pues. Este tema es pues es el punto central del video que vimos ayer. Este es un tema sacado de un artículo publicado en el 2018, pero se ajusta perfectamente a lo que es este problema del despertar intraoperatorio. Al final les presento la bibliografía para que la chequen. Entonces, empezamos. En sí, el artículo se divide en estas secciones. Hacen una introducción, luego una parte donde hablan de cómo identificar y manejar este problema en el transoperatorio, los factores de riesgo para el despertar intraoperatorio, cómo prevenirlo, cómo monitorizar es decir, la monitorización que se debe hacer para evitar precisamente que un paciente tenga la probabilidad de despertar durante la cirugía. Y al final de cuentas, pues la bibliografía, que no es otra cosa que un artículo. Bueno, conciencia con S es la percepción de la realidad. La definición completa dice que es la capacidad para percibir estímulos sensoriales y comprender lo que ocurre alrededor. Es también la capacidad de responder a estímulos externos. Paciente consciente responde a cualquier estímulo externo. Lo contrario sería el paciente inconsciente, que no responde a los estímulos externos. Entonces, estos conceptos de conciencia intraoperatoria, de despertar intraoperatorio, también en otros artículos se menciona como conciencia y memoria o conciencia con recuerdos. Los síntomas que presenta un paciente que está despierto cuando debería de estar anestesiado van en un rango desde percepciones auditivas aisladas hasta el paciente despierto, inmóvil, pero con dolor. Y la incidencia es de 1 a 2 por cada mil pacientes anestesiados. Si ustedes recuerdan las cifras del video, hablaban de 1 de cada 500 pacientes que no llega a dormirse completamente. Entonces, esta incidencia es, de hecho, las cifras que manejan en el video, pues es de acuerdo con la literatura que existe. Miren, la capacidad de responder a estímulos externos es alta o es completa cuando el paciente está o cuando la persona está despierta, cuando está consciente. Lo que en otros términos también se conoce lo que está en vigilia. Lo contrario de vigilia, pues ustedes ya saben que es sueño. Pero esa capacidad de responder va disminuyendo a medida que esta conciencia baja. De manera que puede pasar por varias etapas. La primera es la de obnubilación, luego un sueño liviano que pudiéramos nosotros traducir como sedación, o sedación leve, un sueño profundo con una sedación profunda, hasta perder completamente la capacidad de responder a estímulos externos en un paciente con anestesia general o bien en coma de cualquier etiología. Sin embargo, entre estos estados hay algunos que se salen de la regla. Y es ahí donde están considerados como los misterios sin resolver. Y en este esquema vienen mencionados el sonambulismo,
las crisis de ausencia en los pacientes con epilepsia, el estado vegetativo y obviamente podríamos agregar aquí el despertar intraoperatorio de ese paciente de cada 500 que se someten a anestesia general. ¿Cómo identificarlos? Bueno, para identificar un paciente que ya ha sufrido ese problema, el interrogatorio debe ser dirigido. Por supuesto que se menciona en el artículo que en el 33 a 69% de los pacientes presentan síntomas psicológicos, como ideas indiscretas, sueños recurrentes, pesadillas, la tendencia a evitar estímulos asociados con el trauma, trastornos del sueño, sobresaltos y sensación de que son vigilados continuamente. Afortunadamente, como el artículo menciona, la mayoría son recuerdos transitorios. Sin embargo, en algunos pacientes se llega a presentar lo que se conoce como trastorno por estrés postraumático. Y la recomendación es que cuando se sospeche de que un paciente tuvo conciencia con recuerdos o con memoria, se le vigile para poder detectar alguno de estos trastornos psicológicos. Entre los factores de riesgo, el principal factor de riesgo es subdosificar, es decir, que al paciente no se le aplique la dosis correcta. En farmacología general se utilizan dosis estándar, 100 miligramos cada 6 horas, 500 miligramos cada 8 horas, es decir, todo de acuerdo a la vida media de cada medicamento, pero en anestesia se aplican los medicamentos por kilo de peso. Y si se aplican en infusión, pues se aplican por kilo de peso y por tiempo, ya sea minuto, hora. De manera que si se aplica la dosis correcta, pues no hay forma de subdosificar. Sin embargo, ocurre. La anestesia puede ser inadecuada. Yo les mencionaba cómo la enfermedad, la cirugía y la anestesia misma, nos llevan a establecer un riesgo anestésico quirúrgico y a su vez nos llega a planear el tipo de anestesia. Si no tomamos en cuenta las características del paciente y le damos la anestesia que le damos a todos los pacientes, puede ser que esa anestesia sea inadecuada y podemos tener este tipo de problemas. Al hablar de necesidades específicas de cada paciente, bueno, es hablar de que, primero, la dosis es por kilo de peso. Segundo, si el paciente es obeso, si el paciente está medicado, si el paciente es adicto, todo este tipo de cosas importa a la hora de dosificar un paciente. Pongo entre comillas miedo porque aunque ustedes no lo crean, existen anestesiólogos o existimos tal vez en algún momento que presenten miedo de las reacciones que pueda tener el anestésico en el paciente. Un concepto es los medicamentos que se utilizan en anestesia son potentes. No puede ser de otra manera, no pueden ser medicamentos suavecitos, porque de otra manera un paciente no toleraría una cirugía. Otro de los factores para subdosificar es que haya un error o falla en el aporte del anestésico. Aquí podríamos hablar del equipo de la máquina. En realidad, debemos nosotros tomar en cuenta que los diferentes componentes de la anestesia tienen su efecto en receptores específicos, como vamos a ver para las benzodiazepinas, para el propofol, para el etomidato. Y en base a eso, también debemos considerar que
el efecto va en relación con la dosis, de manera que se necesita menos dosis para obtener una amnesia, pero se necesita más dosis para obtener una hipnosis. En la siguiente imagen les ejemplifico esto. Por ejemplo, hablando del propofol, cuando, cuando consigues una concentración arriba de 10 microgramos por mililitro en sangre del paciente, logras lo que es la inmovilidad del paciente. Este es el efecto que se logra con esta dosis. Cuando le aplicas 8 o cuando la concentración plasmática de propofol son 8, no, es 1, 2, 3, 4 microgramos por mililitro, lo que tienes entonces es una hipnosis. Una sedación moderada cuando tienes aproximadamente 2 microgramos por mililitro. Y cuando tienes menos de 1 microgramo por mililitro, entonces le produces a tu paciente una sedación superficial. De acuerdo con esto, bueno, entre los factores de riesgo ya dijimos, el principal es la subdosificación, el segundo es el tipo de anestesia que se aplique. Cuando aplicas anestesia endovenosa total, estas es las siglas del TIVA, del nombre completo en inglés, contra la anestesia inhalada. La anestesia endovenosa total tiene más probabilidad de que el paciente tenga recuerdos intraoperatorios. En esta encuesta, el 88% de los pacientes que presentaron conciencia con recuerdos recibieron anestesia endovenosa total. La razón, pues para nosotros es clara. Cuando tienes una anestesia inhalada, tú tienes una concentración exhalada que te permite ajustar la profundidad anestésica, pero con los anestésicos endovenosos no lo puedes hacer. Entonces, eso puede explicar que con endovenosa total presenten más conciencia con recuerdos. En los pacientes que se aplica relajante neuromuscular, también existe una mayor incidencia de 3 a 1 en relación con los pacientes que no se les aplica bloqueo o relajantes neuromusculares. En realidad, al aplicar relajantes neuromusculares, se evita una de las reacciones posibles del paciente, que es el movimiento. Y uno se queda pensando que el paciente está en plano profundo y por lo tanto con un nivel de anestesia adecuado. Otro factor de riesgo es la tolerancia. El hecho de que existen medicamentos o sustancias, como el alcohol también, que produce inducción enzimática del grupo de la familia de la citocromo P450, en especial la fracción 2E1. De manera que cuando tienes un paciente con consumo crónico de alcohol, lo que puedes esperar es que este paciente tenga tolerancia a los anestésicos y que requieras mayores dosis para poderlo meter a plano. De lo contrario, pues el riesgo de presentar un despertar intraoperatorio es alto. Hay más sustancias, más medicamentos que con su uso crónico favorecen esta misma inducción enzimática. Los opioides, las benzodiazepinas, barbitúricos, carbamazepina. Y aquí miren, hay en todos los libros de farmacología, hablan de la hierba de San Juan, de cómo los pacientes que toman esta hierba, y que son muchos, no en México, sino en todo el mundo,
presentan inducción enzimática y a la hora de necesitar anestesia necesitan dosis mayores de las normales. Otro factor de riesgo sería la analgesia inadecuada. Repito, todos los anestésicos aplicados o todos los medicamentos utilizados en anestesia son por kilo de peso. Si yo no me ajusto a esa regla, entonces corro el riesgo de que mi paciente tenga una analgesia inadecuada. Es lógico entender que si a un paciente le tocan 3 microgramos por kilo de fentanil, por ejemplo, y yo nada más le calculo 1 microgramo, es lógico entender que los receptores del dolor de ese paciente no van a estar totalmente cubiertos, por lo tanto, no va a tener una analgesia adecuada solamente por no ponerle la dosis correcta. También es lógico entender que el tipo de cirugía cuenta. Si es cirugía mayor, si es cirugía intermedia o si es cirugía menor. Obviamente la cirugía mayor tiene mayor probabilidades de que el paciente presente este despertar intraoperatorio. Otro factor es que exista un intervalo corto entre la inducción y la incisión. Miren, en quirófano el cirujano siempre le pregunta al anestesiólogo si ya puede empezar. Cualquier medicamento que ustedes apliquen tiene lo que se llama periodo de latencia, que es el periodo entre que aplicas el medicamento hasta el momento en que empieza a hacer efecto. Y ese periodo se debe de respetar antes de que el cirujano empiece a operar. De otra manera, el paciente no va a estar anestesiado y el paciente le va a doler cuando el cirujano haga la incisión. También puede ser cuando el paciente tiene una vía aérea difícil que haga que la intubación sea igualmente difícil. Otros aspectos de menor importancia, pues es que el equipo funcione mal, pero esto se salva, puesto que de rutina, como anestesiólogos, se debe de revisar el equipo para ver que, o evitar que funcione mal. Un error humano, el mal cálculo de la dosis. Yo aquí más bien pensaría en que calculas bien la dosis, pero la persona que te ayuda lo aplica mal. No es lo mismo decir, pásale 2 miligramos que 2 mililitros y eso hay ocasiones en que no se aclara y exponemos al paciente a aplicarle una dosis incorrecta. Esta escena la vieron en el video, pasó muy rápido, pero quiero que vean la lágrima. Cuando ustedes vean una lágrima en un paciente que supuestamente está anestesiado, invariablemente deben pensar en que al paciente le duele. El paciente está inmóvil porque está relajado. Está en un plano superficial porque todavía percibe el estímulo doloroso y eso es lo que hace que empiece a lagrimear. Entonces, no hay otra explicación más que al paciente le duele. Prevención, obviamente, si el principal factor es subdosificar, pues la prevención es dosificar adecuadamente por kilo de peso y además individualizar el manejo anestésico a cada uno de los pacientes. En la prevención también tiene importancia la monitorización. Lo que nosotros conocemos como concentración anestésica al final de la expiración, que no tiene mayor problema porque el monitor lo exhibe. Ese es un aspecto importante
de la monitorización para la prevención de este problema, y el otro es el neuromonitoreo, como lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Cuando el paciente presenta dolor estando supuestamente anestesiado, pero todavía consciente, se altera el patrón respiratorio, se altera el tono muscular y puede presentar respuestas al estímulo. Y hablando de parámetros hemodinámicos, la frecuencia cardíaca aumenta, la presión arterial también aumenta, y ese es signo de dolor, entre otros. Cuando veamos monitorización, vamos a ver algunos aspectos en relación a los cambios de los signos vitales en el paciente bajo anestesia general. En este apartado de prevención, nosotros debemos tomar en cuenta lo que se conoce como umbral de alarma, es decir, la concentración de anestesia al final de la expiración menor de 0.7 de Mach. Aquí tenemos nosotros 0.6 de Mach. Está considerado como umbral de alarma. Si nosotros bajamos este 0.7, este paciente puede despertar durante la cirugía, puede tener memoria de lo que pasó. Por eso debemos tomar en cuenta este aspecto que nos lo va a dar el monitor. El monitor nos lo exhibe aquí. Y de manera que cuando nosotros tengamos esta cifra por debajo de 0.7, lo que debemos hacer es aumentarle la concentración de anestésico hasta que este umbral sea superado por encima de 0.7 Mach. El Mach, antes de que pregunten, es la concentración alveolar mínima. También lo vamos a explicar más a fondo. La concentración alveolar mínima a la cual el 50% de los pacientes no se mueven. Esa es la definición de Mach. Bueno, hay que considerar que el nivel de anestésico necesario para evitar el movimiento es mayor que el necesario para perder la conciencia, y este a su vez es mayor que el necesario para perder la memoria. Por lo tanto, aquí la concentración alveolar mínima está considerada como un margen de seguridad. Y en el aspecto del neuromonitoreo, el recurso con que contamos nosotros para medir la profundidad anestésica se conoce como índice biespectral, que es uno de los adelantos de de las últimas décadas en el tratamiento del paciente quirúrgico. Y estos son los elementos de un índice biespectral. Son electrodos que se aplican a la frente y cabeza del paciente. Hay un transductor que emite señales y el monitor los refleja en forma de ondas de electroencefalograma y electromiografía, y además con una cifra que, de acuerdo a una escala, nosotros lo interpretaremos de la siguiente manera. Ahorita miren, estos son los trazos que nos da el monitor del índice biespectral. Este es BIS, es índice biespectral. Hay un trazo de electroencefalograma y un trazo de electromiografía. Además, este índice biespectral nos da un número, es decir, la traducción de estas dos ondas se traduce en una cifra que va a tener una interpretación clínica.
Este es un caso de la bibliografía de la literatura de un paciente con muerte cerebral, documentado con índice biespectral. Pero aquí tenemos la escala donde, de acuerdo al índice biespectral, nosotros vamos a hacer una interpretación clínica. El paciente está despierto con un índice biespectral de 90 o bien de 80 entre 100. Tiene una sedación moderada con un índice de 70, pero está en plano anestésico con un índice de 50. Por debajo tenemos ya una anestesia profunda si nuestro índice es de 30. Y si nuestro índice es de 10, podemos ya tener un trazo de electroencefalograma isoeléctrico. Esta es la traducción. Por eso a nosotros lo que nos interesa es este valor. Que no suba porque se despierte el paciente y que no baje porque nuestro paciente puede perder toda actividad cerebral. En realidad, pues bueno, los cambios los podemos simplificar o reducir al paciente despierto con ondas beta, al paciente con sedación moderada con ondas alfa, al paciente con anestesia general o un estado de anestesia general con ondas teta y una anestesia profunda con ondas delta. Entre más profundidad se logre en el paciente, las ondas se van a hacer más amplias y con menos frecuencia. Esto es otra interpretación. El paciente con un índice biespectral de 100 a 80 responde a órdenes normales, de 60 a 80 responde solamente a órdenes fuertes o a sacudidas, movimientos. De 40 a 60 existe poca probabilidad de que haya recuerdos. Y además no responde a estímulos verbales. De 20 a 40 el estado hipnótico es profundo y de 0 a 20 hay supresión de la actividad cerebral. Esta es la bibliografía. Entonces, antes de que nos saque por falta de tiempo, vamos a continuar con o más bien, vamos a hacer las preguntas como ejemplo de la dinámica que vamos a seguir en cada clase. Y como esto es al azar, de acuerdo a lo que acabamos de ver, la primera pregunta, principal factor de riesgo para el despertar intraoperatorio, se la voy a poner muy facilita a Rebeca Ávila. ¿Estás allí? Sí, doctor. Sería la sudosificación. Sí, la más facilita, claro que sí. Bueno, la segunda es para Irene García. Las Sí, doctora, enzimas, aquí estoy. las enzimas del citocromo B450 son inhibidas por el alcohol, ¿cierto o falso? Falso. Perfecto. Falso, muy bien. La tercera es para Carlos Rodríguez. Sí, doctor. El valor de la concentración anestésica al final de la expiración considerado como umbral de alarma. Era menor de 0.7, no recuerdo. Sí, señor. Muy bien. La que sigue es para Daniel Villa. Daniel, ¿estás? No contesta Daniel. No, ¿verdad? Bueno, quiere decir que tiene falta, pues. Adrián Zapata, la que sigue. Sí, sí, doctor.
El mejor recurso para monitorizar la profundidad anestésica son los potenciales evocados. ¿Cierto o falso? Mejor. Cierto. Lo acabamos de ver, Adrián. Totalmente falso. Es el índice biespectral. Ok. Bueno, la última para Fernanda Castellanos. Es de 40 a 60. Bueno, en, Sí, en uno venía de 40 a 60 y en otro era a partir de 30. No, 50. es 50. Ah, Es perdón. 50 es el valor intermedio. Ok, muy bien. Bueno, esta es la dinámica que vamos a llevar en cada una de las clases. Mañana pues tenemos la clase de mecanismo de la anestesia con Norman. Y Fernanda, pues ya tú me dices si la clase del martes la pasamos para el lunes a las 10. ¿Ok? Cierto. ¿Alguna duda, jóvenes? No. Ok. Bueno, entonces nos vemos mañana. Cuídense. Doctor, una pregunta. Mande. Sí. Yo llegué un poquito tarde. ¿Usted pasó lista? Lo que pasa es que yo aquí en la pantalla tengo los que asisten. Sí. Entonces ya no necesito nombrarlos, sino aquí los voy agarrando. Ok, entonces. ¿Sí? Sale pues. Entonces nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Cuídense.